Amigos y amigas, hoy el tema de actualidad que sirve de introducción a un programa dedicado al edadismo viene con una noticia que para mí es muy importante. Todos sabemos que en los últimos años, por fin, la Iglesia Católica ha empezado a reconocer los miles de casos de pederastia que ha habido en España y en el mundo. Y hoy la noticia es, por información del país, que el gobierno llevará al Consejo de Ministros un plan para indemnizar a las víctimas de pederastas, cuyos casos ya estén prescritos penalmente. Es una decisión impresionante, importantísima, y lo hará en colaboración con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justicia. Una de las claves de esta decisión, que a mí personalmente no me gusta mucho, es que el gobierno indemnizará directamente a las víctimas, pero no pedirá a su vez a la Iglesia Católica que pueda pagar y contribuir por lo menos a esta responsabilidad económica. Yo personalmente no lo considero en absoluto justo, porque además la Iglesia Católica, todos sabemos que en España, como en otros países, también recibe dinero público, recibe parte de nuestros impuestos. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que una responsabilidad de la Iglesia tenga que pagarla el Estado? Por lo tanto, vosotros, en esto yo no estoy especialmente de acuerdo, pero con todo esto me parece importantísimo el paso que da el gobierno. Además, es una decisión que se va a hacer, obviamente, con la sugerencia del Defensor del Pueblo, que sabéis perfectamente que en los últimos meses, años, ha trabajado mucho en el reconocimiento oficial de algunas cifras. Se habla, desafortunadamente, la Iglesia ha reconocido, en este caso, solo 1.430 casos, se han dado por válidos, y el Defensor del Pueblo ha certificado 487. Todos sabemos que es un número de casos probablemente que está muy lejos de una realidad que, como sabéis, lleva muchísimos años sin ser reconocida, y por fin ahora estamos hablando de ello y estamos responsabilizando a los que son responsables. Por lo tanto, yo aplaudo esta decisión, aunque, repito, no me parece justo que a pagar seamos nosotros. Y no me parece justo porque otros datos que han salido del informe que pidió el gobierno por parte del Defensor del Pueblo es que 1,13% de la población, según este estudio del Defensor del Pueblo, han sufrido abusos sexuales relacionados con la Iglesia. Estamos hablando de unos potenciales 450.000 casos. Por esto estoy indignado que la Iglesia no ha colaborado hasta ahora y que la Iglesia no se ha ocupado de las indemnizaciones de las víctimas. Empezamos. Buenos días, amigas y amigos del Círculo. De nuevo en esta casa maravillosa con estas vistas absolutamente espectaculares que nos cuesta concentrarnos en lo que vamos a decir, pero hoy estamos para hablar de un tema maravilloso. Como todos sabéis, el 22 de abril, es decir, lunes pasado, hemos empezado aquí en el Círculo de Bellas Artes una serie de foros dedicados al futuro senior, al edadismo. Sabéis perfectamente ya todos, por fin, qué es el edadismo, que es prácticamente la discriminación por edad. Una discriminación que, por supuesto, no podemos aceptar. Y, de hecho, el lunes ha habido una auténtica avalancha de propuestas para las empresas privadas. Hemos hablado de lo importante que es la colaboración pública y privada. La ministra Selma Sáenz de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones nos ha dado un relato de cuáles son las políticas que se están poniendo en marcha para evitar que haya discriminación, y lo mismo ha hecho a nivel laboral el secretario de Estado Joaquín Pérez de Trabajo. Por lo tanto, realmente hemos salido de ese día con muchísima noticia, muchísima información, muchísimos datos, pero ya sabéis que yo del tsunami de información nunca estoy contento, y hoy, para daros todavía más noticias, y a los que no habéis podido estar ese día con nosotros en el Círculo de Bellas Artes,
me he traído aquí dos invitadas de mega lujo, y no exagero ni un segundo con lo de mega. Y por lo tanto vamos a presentar. Primero, ¿quién no conoce Rosa María Calaf? En fin, yo sería un becario desde el principio tuyo, Rosa María. Bueno, con una dilatada experiencia profesional, Rosa María ha sido corresponsal de RTV. ¿Cuántos años? ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? Sí, yo digo siempre mis años, por tanto, Bien. con razón Venga, más de... va. Fuera, como corresponsal, 26 años. 26 en televisión, años, 40. trabajando Estados Unidos, Rusia, Argentina, China, Japón, Roma. Maravilloso. Ya me dirás tú cómo pasaste. En fin, uno de los perfiles de las periodistas, de la reportera más carismática de la tele, un ejemplo clarísimo de cómo se puede trabajar a cualquier edad. Lo importante es hacer lo que cada uno quiere y lo que nos apasiona. Por otro lado, una auténtica experta en tema de edadismo, que Vane de la Fuente Núñez, periodista, licenciada en medicina, ahora mismo y desde hace años trabaja con la Organización Mundial de Sanidad, la OMS, y además muy comprometida en todos los temas relacionados con talento senior, con el edadismo. Además, con acciones políticas que has impulsado no solo en España, sino en otros países. Vane, empezamos por ti. Venga. ¿Podrías darme una foto para nuestros espectadores, para nuestros oyentes, del por qué por fin estamos hablando de edadismo, de por qué por fin las autoridades públicas, las empresas privadas se están fijando en un tipo de discriminación que llevamos toda la vida sufriendo y que sin embargo nunca ha estado en la mesa ni de los políticos ni en las preocupaciones de las empresas privadas? Bueno, diría que gran parte del motivo por el que por fin empezamos a hablar del edadismo en diferentes foros tiene que ver con que en el año 2021 lanzamos el primer informe mundial sobre el edadismo de las Naciones Unidas, ¿no? Que básicamente recoge los mejores datos, la mejor evidencia que tenemos acerca de la naturaleza de este problema, la magnitud, el impacto que tiene en nuestra salud y bienestar, sobre todo en la vejez, y luego qué podemos hacer, ¿no? para abordar este problema. Si miramos en relación a la empresa, yo creo que también se empieza a abordar porque yo creo que las empresas y los gobiernos se empiezan a dar cuenta de que están perdiendo una fuerza de trabajo muy importante y con muchísimo talento, ¿no? Entonces, creo que se están dando cuenta de que si no toman medidas para abordar esta discriminación que sufren muchas personas mayores en el entorno laboral, no van a atraer y a mantener este talento, y si no adoptan medidas, ¿no? que permitan esta continuación en el entorno laboral, pues también va a ser muy difícil que tengamos este... ¿Y por qué se ha tardado tanto, Vane? Porque lo que tú estás comentando, evidentemente, lo sabemos desde hace muchos años, que desde hace muchísimos años las empresas, por ejemplo, se habla de, efectivamente, de senior, la misma palabra senior, que a algunos el lunes no ha gustado, de hecho, porque parece que estamos maquillando, blanqueando el hecho que nos hacemos mayores. ¿Por qué se ha tardado tanto en hablar de este tema, en concienciar, por un lado, la administración pública y las empresas en que esto es un problema real, cuando tú mismo estás diciendo que el impacto en productividad es brutal? Diría que el edadismo, al contrario que otras formas de sesgos, ¿no? Como el sexismo, por ejemplo, está muy aceptado socialmente, y esto obviamente implica pues que no lo cuestionamos, ¿no? Todavía no reímos de chistes por edad, no hacemos lo mismo cuando pensamos en chistes hoy en día por género, quiero pensar, ¿no? No todavía siempre. nos queda mucho camino por recorrer, y las empresas realmente tienen mucho por hacer. Comentaba este lunes, ¿no? El hecho de que el 75% de las empresas en España no tiene ninguna medida en relación al talento senior, ¿no? ¿Cómo manejar este talento? O sea que... Sí, comentabas un 25%. Luego hablaremos un poco. 25% no hace nada. 25% que están haciendo, el Te quedas con lo 75% que no positivo. hacen nada. Yo supongo que me quedo con lo que todavía está por... siempre. Bueno, entonces luego volveremos para preguntar. Rosa María, tú eres un ejemplo, una víctima, como tú comentaste el lunes, una víctima, por un lado, de la discriminación por sexo, del sexismo o del machismo, se puede llamar de diferentes maneras.
y luego también has sido discriminada por edad. Me gustaría que nos dieras tu pequeña historia de efectivamente, víctima. yo soy aquí el ejemplo vivo de que cuando empecé, pues claramente me topé, o sea, con ese mundo en el año 70, ¿no? Donde una mujer que quisiera ser reportera de terreno en televisión, etcétera, era una anomalía absoluta. Éramos 3 en este país. Fuera había algunas más, pero bueno, digamos que me tropecé con esa discriminación de género brutal, ¿no? En la Facultad de Derecho tuvimos que pelear, yo hice Derecho primero, porque nos dejaran entrar en determinados tipos de clases, sobre todo en Derecho canónico, cuando se tocaban temas sensibles que nos podían ofender. Por ejemplo, pues las causas de nulidad matrimonial, la impotencia, no nos dejaban entrar, ¿no? Tuvimos que pelear para poder asistir a clase con pantalones, porque tampoco nos dejaban. En mi primera práctica que hice cuando estaba estudiando Derecho, era una empresa, un gabinete jurídico, y también me dijeron, no, pero es que aquí tienes que venir con falda. Pero cosa más ridícula, ¿no? Cuando en mi primer caminar periodístico, en los primeros años, por ejemplo, en las plazas de toros, no te dejaban rodar ni grabar, rodar entonces, porque todavía era cine, desde el callejón, ¿no? Y en los periódicos no te dejaban bajar a las linotipias porque distraías a los linotipistas. Es decir, que había un montón de circunstancias, ¿no? Y bueno, y sobre todo en el fondo de todo, el que no se te suponía que tenías capacidad para hacer eso, y si me apuras, ni siquiera derecho, ¿no? Entonces de repente, cuando ya llevo, pues, en fin, 40 años de profesión, ¿no? O prácticamente, o cuando llevaba 40 años, ahora ya llevo más, porque yo no he separado cuando la jubilación, todo eso es un papel, y yo ahí sigo. Entonces, bueno, pues me encuentro con la otra discriminación, la discriminación por edad. Es decir, que sobre todo en televisión, o sea, que estás, bueno, haciendo imagen, pues está claro, o sea, que mujeres mayores no hay. Y las que hay son siempre en función de un papel secundario, incluso cómico, parodia, etcétera. Hay 1000 ejemplos. Ese anuncio que hubo hace 3 o 4 años sobre la Lotería Nacional, ¿no? No sé si lo recordáis, que se suponía que era una persona que se despistaba y no recordaba que el número, el décimo que tenía era del año pasado, ¿no? Y entonces toda la familia se confabulaba para que no se diera cuenta y apoyar. ¿Qué era esa persona? Era un mayor mujer. Es que las mujeres sufrís, fíjate, ahora al hilo de lo que estás comentando, Rosalía, Exactamente. ¿os acordáis que hace poco, no voy a hacer nombre porque no me gusta, un crítico famoso, crítico cinematográfico español de un muy importante periodo de este país, crítico de forma bastante, yo diría, ruda, para no decir de otra forma, Jodie Foster, y dijo que estaba envejeciendo fatal. Eso no lo diría generalmente No No nunca diría un tu hombre. nombre, ¿verdad? No. Bueno, No, de hecho, y- las canas en un hombre es algo que se... Nos hace supuestamente- interesante. A las mujeres a a mucha Y las gente dice que os campañas hacen de vieja. anti-envejecimiento, que literalmente nos están diciendo no envejezcas. Es van directamente- Pues predominantemente mira, a la mujer. yo que a la estoy, mujer. yo estoy encantado de teñirme como se puede teñir una mujer, o si le da la gana, quedarse Claro, con el pelo exacto. blanco. Así que fenómeno, mira qué bien me queda la barba. No, es que Maravillosa. claramente a mí Estupenda. me dicen muchas veces, ¿no? Pero ¿por qué no te operas, no? Digo, pero ¿por qué me voy a operar? Yo estoy absolutamente Los encantada años que me de ha mis costado arrugas. para hacer arrugas. Y, en fin. Vania, volviendo a ti. Antes tú has dicho que soy muy optimista, tú en cambio pesimista. No soy, somos- veo las oportunidades de mejora. Bueno, Soy hablamos de optimista, desafíos, otras de las cosas que hemos hablado y nos hemos acordado además de no hablar de problemas, de hablar de desafíos. Entonces, yo que soy de la parte más que ve el vaso más lleno, he dicho que el 25% de las empresas sí que han puesto en marcha política de inclusión por edad dentro de la compañía. En cambio, el 75% no. Desde tu experiencia, además viajando por el mundo, de trabajar con la ONU, con la organización, ¿qué podemos decir? Vamos a empezar a hacer una pequeña carta para los Reyes Magos de cómo podemos ayudar a ese 75% de empresas que no han hecho absolutamente nada. ¿Cómo podemos ayudar desde tu perspectiva? Bueno, hay cada vez más estudios, ¿no?, que demuestran qué podemos hacer para sacar todos los beneficios de lo que se llama, pues, una plantilla o una fuerza de trabajo multigeneracional, que es lo que realmente nos aporta mayor productividad, creatividad en la empresa, nos reduce costes, ¿no?, como personas que estamos en empresas,
y nos permite tener este talento senior. Y son 3 cosas, son 3 M's. La primera M es movilizar al talento senior, asegurar pues, que estamos reclutando a personas de este perfil. Esto requiere pues, acabar con el edadismo en procesos de contratación. Puede incluir cosas como el uso de currículums ciegos, solicitudes de trabajo en vez de que te envíen el currículum, que ya evita que tú mismo metas a lo mejor algunos datos que indiquen qué edad tienes, ¿no? Y que finalmente pueden conllevar una discriminación en este proceso de contratación, pero también implica otras cosas, ¿no? ¿Qué medidas ha implementado una empresa para atraer a este talento, ¿no? O qué medidas de apoyo tiene el gobierno de un país, ¿no? El gobierno de España, por ejemplo, para, pues, yo que sé, hacer condonaciones o dar parte de apoyo económico para que las empresas contraten a este perfil, ¿no? O también atraer a regresados, ¿no? Gente que lleva mucho tiempo en desempleo de larga duración, que sabemos que es predominantemente población mayor, ¿cómo damos oportunidades para que se vuelvan a formar y vuelvan a ser atractivos para las empresas? Esa es la primera M, ¿no? La movilización. Pero después tenemos cómo mantenemos, cómo hacemos que los puestos de trabajo sean atractivos y nos permitan continuar trabajando según vamos envejeciendo. Y aquí hay muchas cosas que son claves. Necesitamos trabajos más flexibles que nos permitan compaginar, trabajar con muchas veces pues tener un rol de cuidados en nuestra familia. Sabemos que muchas mujeres alrededor de los 50-55 años empiezan a cuidar o a su cónyuge o a otros miembros de la familia. Y sin embargo, en muchas empresas no existen bajas por cuidado. Son muy conocidas obviamente ahora las bajas por paternidad, ¿no? Pero ¿qué pasa en este otro momento de la vida en el que tenemos este rol de cuidados? Y obviamente aquí las empresas también se deberían de asegurar que no solo las cogen mujeres este tipo de baja, sino también los hombres, ¿no? No queremos perpetuar estos roles de género. Luego también pues, fórmulas de jubilación escalonada que permitan pues, que no pasemos de estar empleados al 100% a estar jubilados al 100%, ¿no? Que nos permitan esta transición más fácil. Y que también la empresa invierta en nuestra salud y nuestro bienestar, ¿no? Nuestra salud mental, que invierta en tener adaptaciones si de repente tenemos a lo mejor una enfermedad o una cierta discapacidad, ¿no? Que puede ser más probable que la tengamos cuando tenemos más años y que nos permitan seguir trabajando. La menopausia, que es algo que no hablamos este lunes, ¿no? Uh-huh. Hubo un estudio de casi 300 empresas a nivel mundial que encontró que solo una tenía una política relacionada con la menopausia en la empresa. Sobre 300. De más o menos 300. Es decir, un 0.33. O sea, es nada. Y lo que quiero decir aquí es que la menopausia sí, es un proceso fisiológico, es natural, nos pasa a todas las mujeres. Al llegar a un momento determinado, no todas lo vivimos de la misma forma, pero es verdad que hay mujeres que sí que pasan por una transición bastante complicada que puede tener repercusiones en su productividad, incluso en el empleo. Por supuesto. Y sin embargo, en nuestros puestos de trabajo no se nos facilita este periodo, ¿no? Entonces, una vez más, pensar también esta salud y bienestar en la empresa. Y por último, la última M es maximizar los recursos que ya tenemos. ¿Cómo maximizamos ese talento? ¿Cómo formamos y ayudamos a que se desarrolle nuestras capacidades a lo largo de la vida? M. Repetimos los titulares. Maximizar el último. Maximizar, mantener. Movilizar. Bien. Y no es una M, pero es una letra muy importante para eliminar discriminaciones y de información. Medios de comunicación. Es otra M. ¿Cómo tiene que cambiar la información? ¿Cómo tiene que cambiar, Rosa María, los medios de comunicación en la información para ayudar que esta... no me gusta hablar de lacra, que el desafío del edadismo realmente lo vayamos superando juntitos, también con los medios de comunicación. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Claramente tiene que primero estar convencido de que eso es así, que ha pasado con el género y todavía cuesta, ¿no? Y por tanto hay dos ámbitos, el interno, es decir, lo que hace dentro del propio medio y con su propio personal, porque si vemos los medios de comunicación por dentro, pues nos damos cuenta de que está ocurriendo exactamente lo mismo y sobre todo esos medios, o bueno, las redes en este momento, ¿no? Porque da igual que hablemos de soporte convencional a que hablemos de soporte digital, ¿no? Que lo que prima, ¿qué es? Si es una mujer tiene que ser joven, guapa, vestida como si fuera de fiesta o de verbena, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, tiene todos unos componentes que ya es un estereotipo claro y que es el que se fomenta, ¿no? Sí, de hecho a mí me critican para ir a la tele siempre pues en traje, corbata. naturalmente. Dice, ¿pero qué llevas un traje, corbata? Sí.
O sea, entonces, bueno, todo eso está ahí, ¿no? Y eso es algo que lógicamente hay que cambiar. Y esa idea de que sí, hay presentadores de telediarios mayores, pero presentadoras, pues no. Siempre hay un hombre mayor, pero una mujer joven, ¿no? Entonces, todo eso tiene que cambiar desde dentro. Y con la propia empresa, pero luego al mismo tiempo, obviamente, tiene que cambiar con el control de lo que se emite. O sea, es decir, que el mensaje no puede seguir, ¿no?, manteniendo ese panorama de silencios, de temas que no se hablan, ¿no? Y que el lealismo es uno de ellos. A eso me gustaría saber vuestra opinión sobre un tema que no salió tanto el lunes, lo tocamos. Por esto quiero tocarlo contigo, pero también me interesa la opinión de Vania. Claro, pero los medios, ¿quién lo hace? Tú me enseñas que los anunciantes que pagan a los medios digitales, las tele, son los medios. Yo sé que en España hablar de, entre comillas, obligatoriedad cuesta siempre mucho, de cuota igualmente, cuesta siempre mucho. Pero no deberían haber reglas de juego de los medios en los cuales los anunciantes, para hacer política también relacionada al edadismo, deberían, entre comillas, obligar a los medios a respetar un protocolo de reglas, etc. Tienes toda la razón. Ahí lo lanzo. El problema, efectivamente, es que cuando hablas de control, ¿no?, enseguida todo el mundo te mira mal. Te mira mal, además se va al extremo, se instrumentaliza políticamente, que es terrible porque se están instrumentalizando políticamente cuestiones que son de puro derecho, ¿no? O sea, y que por tanto eso tendría que estar absolutamente fuera de todas las ideologías, etcétera, y sin embargo no lo está. Y en el momento en que entra esa instrumentalización se desvía completamente la atención. Y entonces el control de calidad, porque eso sería un control de calidad, se entiende en las patatas fritas, se entiende en los zapatos, se entiende. Y entonces estamos hablando de un control de calidad que afecta, digamos, a lo físico. Pero no se habla de un control de calidad que tiene que ver con la educación, la comunicación, el mensaje. ¿Por qué? Porque inmediatamente es achacado a que nos está intentando quitar la libertad. No, libertad de expresión. Libertad de expresión. No tiene nada que ver. O sea, cuando uno controla las patatas fritas, no está controlando la libertad de empresa. Sino la salud. Exactamente. Está simplemente controlando el bien común. Vania, ¿qué opinas sobre esto? Yo diría que también, o sea, una de las cosas que vemos es que mucha de la gente, los anunciantes de los que hablábamos, o incluso la gente que lleva los medios de comunicación, es mayor. Pero no necesariamente se ve todavía como parte del colectivo de personas mayores. Entonces no necesariamente implementa este tipo de cambios que realmente ayudarían a mejorar muchísimo la situación. Otra de las cosas que quería mencionar es que creo que la sociedad en general y los medios de comunicación en particular tampoco son conscientes del daño que genera los estereotipos por edad en los medios. O sea, hay estudios que muestran que incluso una exposición muy breve a estereotipos en la televisión es tremendo. Tienen un impacto en cómo desempeñamos tareas de recuerdo cuando somos más mayores. Porque existe este estereotipo, ¿no?, de que si eres una persona mayor tienes problemas cognitivos, no recuerdas bien. Entonces, si ves unos estereotipos de personas mayores en la televisión, esto va a reforzar este estereotipo y vas a desempeñar realmente peor en una actividad relacionada. Ese es el gran problema, porque es el propio mayor el que pierde la autoestima y el que no cambia porque piensa que no puede, que se sale del patrón y se considera raro, ¿no? O sea, entonces, y eso es gravísimo. Sí, bueno, claro, ahí estás hablando del edadismo autoinfligido. Exactamente. Que acaba... Llevamos, me pongo yo, porque Vania es mucho más joven que yo. Pero claro, es que llevamos tantos años escuchando que a los 50 ya nadie te quiere, que a los 50 en los medios, si eres mujer, por ejemplo, pues ya te excluyen. En el mundo del espectáculo en general, en el mundo de la cultura, el cine, en todos los ámbitos de la sociedad llevamos tantos años que nos han realmente puesto encima este estigma
que la edad te expulsa de la No, pero por sociedad. ahí- Bueno, y pero- enciendes la tele y no te ves. Y no te ves. No hay no está personas reflejado. mayores. Nada más exacto. no cuenta tu opinión, no cuenta cómo te afectan Estás los temas, excluido. porque te afectan de una manera distinta, y volvemos a repetirlo del principio. Y si eres mujer, todavía peor, porque tienes la doble discriminación. Por ¿no? supuesto. Entonces eso es importantísimo que se entienda que desde los medios de comunicación y desde la educación, que son los dos grandes pilares Claro. para construir modelo social, hay que intervenir en eso. Y además, Vania y Rosa María, ha salido otro tema el lunes, especialmente por algún comentario tuyo, Rosa María, sobre el hecho que en España claramente estamos peor que en otros países. ¿Vale? Es decir, bueno, y es suficiente encender la BBC, cualquier cadena americana, incluso si me apuro la RAI, que tampoco es que en Italia a nivel de derechos humanos Sí, en pero- este momento va pero la un poco cosa más en especialmente eso, sí. bien. ¿Por qué en España se discrimina más? Bueno, primero hago la pregunta si se discrimina más, lo que me gustaría, Vania, que tú nos contestaras. Sí. Porque la impresión, creo, de Rosa María, en mía, es que sí. Sí, bueno, de nuestros homólogos, De claro, nuestros, y claro, del de mundo nuestros en sectores. general, De no. nuestros sectores. A nivel no. o sea, Claro. los datos que tenemos, a nivel mundial, 1 de cada 2 personas es edadista hacia las personas mayores. Vale. Pero vemos tasas más elevadas en países de ingresos bajos y medianos bajos. Claro. Eso no quiere decir que no haya edadismo en España. De hecho, en España, en el entorno laboral, sabemos que la edad es la primera característica De discriminación. de discriminación y de La acoso, causa de ¿no? discriminación. O sea que, Y de acoso. Y de acoso. Y de O acoso. sea, sabemos y tenemos datos, por ejemplo, que las personas mayores de 45 años, el 86% de las personas mayores de 45 años considera que la edad es un factor discriminatorio en la contratación. O sea, es una cifra muy elevada en el entorno Mucho. laboral, ¿no? Y como mencionaba, está tan presente en todas las facetas de nuestra vida, tan aceptado, que muchas veces ni siquiera lo cuestionamos en instituciones, porque lleva tanto tiempo existiendo de esa forma que no vemos que hay una discriminación inherente a la práctica o a la política que se está... Sí, que- de hecho, por que ejemplo, se está cuando hablamos llevando a del cabo. carnet de identidad, el hecho Sí. de que el carnet de identidad cuando tiene 70 años, la caducidad ya desaparece, es decir, es 9.999, significa... Que eso me parece terrible, que, honestamente. claro, es como que ya, ¿para Estás qué te vamos a expulsado hacer del registro civil. un carnet nuevo? Para lo que O vas sea, a servir y lo que vas tu a país durar... ya te está diciendo, ya no tienes te- que volver. Exactamente, o sea, es decir, hay gente que yo cuando lo he comentado me ha dicho, no, pero es Yo porque no lo así... sabía, ¿eh? Por comodidad. porque ¿no? por Yo no lo comodidad. sabía. Tú no es por Entonces comodidad. es porque no se dan cuenta de que no es por comodidad, es porque es puro rechazo de la inclusión de tú como persona dentro de la construcción social. Entonces, igual que no se te considera un valor social cuando siendo mujer, no se te considera un valor social cuando eres mayor, ¿no? Bueno, de Ahora- hecho, durante la pandemia, que de hecho antes hablábamos de por qué ahora empieza a surgir más esta atención al edadismo y bueno y a intentar encontrar estas fórmulas de inclusión del talento senior, quiero pensar que las atrocidades que vimos durante la pandemia de la COVID también ayudaron a visibilizar el edadismo que hay en la sociedad, ¿no? Y que por eso también empiezan un poco a surgir estos debates, ¿no? Y estas iniciativas también Sí, de las probablemente empresas. la COVID ha sido en este caso un impulsor positivo, ¿no? De preocuparnos un poco más para la gente mayor, ¿no? Sí, bueno, son las discriminaciones, o sea, el racismo que empezó, luego el machismo, ahora estamos en el edadismo, no es que las otras hayan resuelto, pero en las otras se ha avanzado. Entonces, esa concienciación de que hay claramente una discriminación por raza y hay claramente una discriminación por género, entonces ahora empezamos a darnos cuenta de que hay una discriminación por Y edad. otra cosa que salió el lunes para mí muy interesante es que se necesita para impulsar todavía más las políticas que el secretario de Estado y la ministra Saiz también nos comentaron que se están poniendo en marcha o se quieren poner en marcha. Otra de las cosas que los diferentes expertos sacaste el lunes es el hecho que necesitamos que haya un movimiento social que empuje este cambio, como ha habido feminismo, como ha habido otros fenómenos sociales que por supuesto han sido impulsores del cambio a nivel social. Desde vuestro punto de vista, y también voy un poco a lo que tú has comentado de la autoflagelación o de la autoinfligido edadismo. es un poco complicado para un italiano decir esto. Bueno, flagelación tampoco está mal, autoflagelación. No, ¿no? en Bueno, realidad te estás es un poco- autoflagelando. sí, es un poco exagerada, pero bueno, soy italiano, me lo puedo permitir, soy un poco teatrero. A ver, entonces, a ver si recojo el hilo.
Visto que tenemos este problema de autoflagelación infligidora, parece frigidora, bueno, eso, ¿es posible que haya este movimiento social, visto que muchos mayores a lo mejor ya están en una situación de concienciación de estar expulsados de la sociedad y a lo mejor incluso aceptación? Es muy buena esa pregunta. Creo que para que realmente cambien las cosas... Pronuncio mal, pero... Necesitamos que la población mayor se movilice. O sea, al final los cambios suceden si la población se pone de pie, ¿sabes? Y reivindica sus derechos. Uno de los problemas que tenemos con el edadismo en concreto, y volviendo al edadismo autoinfligido, es que esto obviamente nos acompaña a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ves el estigma, ¿no?, relacionado con la vejez, hay personas que no se quieren asociar a la población mayor, aunque son mayores, ¿no? Lo que hablaba antes, ¿no?, de que la gente que lleva las agencias de publicidad, etcétera, son mayores y no necesariamente implementan los cambios que ayudarían a la población mayor. Esto puede dificultar este proceso de asociacionismo que necesitamos para que se reivindiquen los derechos de la población mayor. Pero se empiezan a ver cambios. Y yo creo que la generación baby boomer trae mucha promesa. Nos va a ayudar. Porque es una generación que ha reivindicado a lo largo de toda su vida. Por supuesto. Derechos de la mujer. O sea, yo creo que no... Estoy de acuerdo contigo. A cambiar. Que probablemente serán los baby boomers a ayudarnos a todos, ¿no? O sea, soy optimista en ese sentido y es un gran volumen de población. Y no creo que se vaya a quedar callado diciendo... Es una población con un nivel educativo muy alto, y sobre todo, pues eso, con una práctica detrás, ¿no? Oye, de pelear por los derechos. Y también diría, que esto sí que lo señalamos el lunes, que ya existe legislación que prohíbe la discriminación por edad. En el entorno laboral en concreto, pero también recientemente en el 2022. Se respeta. Exacto, Vania, ahí está la clave. Claro. ¿Qué tenemos que hacer para monitorizar y realmente hacer que se respete? ¿Qué tenemos que hacer para que la población conozca que existe legislación? Porque esta es otra de las barreras, ¿no? Está muy Mucha bien gente tener no la conoce. Si no la conoces, no sabes que realmente y volvemos a los derecho. medios de información, a los medios, lo poco que se por informa. eso, porque los grandes temas, o sea, que este es un gran tema, ¿no?, pues normalmente no ocupan espacio. O sea, y cada vez más, o sea, vemos por eso la banalidad. Oye, Rosalía, como yo soy muy creativo, soy italiano, por lo tanto nadie me hace caso. A ver, hablando de información, si tuvieras ahora mismo que producir, bueno, además de presentar, un programa sobre este tema, ¿qué harías? A ver, vamos a hacer un pequeño guión entre los tres. De un programa dedicado a futuro senior. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Nos están viendo Mediaset, Española y tal. Vamos a hacer un poco de... Para empezar, costaría enormemente que nos lo dejaran hacer. O sea, bien, porque empezamos mal. Empezamos en un mundo mal. utópico, Pero esto es supongamos que nos en este programa hacer. Nosotros soñamos mucho. Y yo no quiero dejar de soñar. Pues yo creo que eso que es hacer un programa en el que se vea que hay... que los mayores, primero, no somos todos iguales, no es un colectivo homogéneo. En segundo lugar, que el concepto de mayor está equivocado y, por tanto, traer mayores que no responden para nada al estereotipo y a todos esos tópicos que están en las series de televisión, en los concursos e incluso en los informativos. Es decir, personas... Bueno, porque somos mayores y que tenemos una vida absolutamente plena, cada uno como quiera. Podemos entretener. Podemos porque claro, en los medios muchas veces piensa el entretenimiento, pero ¿quién ha dicho que no puede entretener a una persona mayor? Naturalmente, además posiblemente, o sea, con Informar, una gran capacidad del almacenamiento de conocimientos y experiencias, etcétera, que las puedes dirigir a lo que quieras, es decir, al análisis profundo y sesudo de un tema que además probablemente incluso has vivido, ¿no? Hombre, pero puede hacer lo mismo, o sea, con un tema absolutamente entretenido. Vale, ¿qué pones tú en este guión hipotético utópico? Mi fórmula dentro de este hipotético programa sería incluir a gente de todas las edades. O sea, creo que vivimos en un mundo, o sea, nunca hemos vivido en un mundo con tantas edades diferentes y, sin embargo, cada vez tenemos menos oportunidades para juntarnos. Me parece absurdo. Entonces, creo que un programa de televisión que visibilice, que podemos pasárnoslo bien, que podemos compartir, que podemos crecer juntos, sería... Es decir, que no haríamos para hacer nombres. Un Masterchef Junior, Senior, Celebrity... Eso jamás, es que jamás. O sea, no paramos de segregar por edad, es ya no nos van a absurdo. dar programa, ningún lado. Ya no nos lo dan. No, eso jamás, claro, porque es que sobre todo tendría que ser un programa que refleje la realidad.
¿no? Y la Somos realidad, diversa. claro, entonces la realidad de la sociedad pues es la que es, porque luego Mira, cuando no vas hay a la nada más calle... bonito. Mira, yo tengo siempre debate, vamos ya a lo personal, porque, oye, nosotros estamos pasando bien y esto es lo que entretiene a la gente. Mira, yo tengo en esto, ¿no? Muchas veces, incluso en mi casa, yo soy de los que a la cena, por ejemplo, que a mí me gusta mucho organizar saraos, incluso privados, me gusta invitar gente de todo tipo, gente conocida, no conocida, famosa, no famosa, gente junior. Yo tengo amigos desde los 18 a los 90 y me gusta mezclar mucho la gente, pero mucha gente me critica por eso. Es curioso, porque no porque está lo normalizado en la tenemos sociedad. tan Porque asumido que probablemente no es sí, normal ya. que la Es gente que el la problema sociedad está en se salirse es de los brutal. patrones, ese es el problema. brutal. Pero pensad en la infraestructura, es que tampoco estructuralmente el mundo está construido para facilitar que esto ocurra. Piensa en los espacios, de los Sí, parques, sí, ¿verdad? Y piensa que toda nuestra vida, que esto empieza a cambiar finalmente, pero está segmentada por edad. O sea, tú vas con tu corte. Pero o sea, tenemos en lugar... que cambiarlo. No, tenemos estoy que- completamente de acuerdo. Está cambiando, tenemos Sí, que sí. cambiarlo, acelerando. Mira, justamente a mí lo que me ha gustado, porque a veces criticamos mucho a los políticos, ¿no? La verdad que el secretario de Estado, Joaquín Pérez, también la ministra Selma Sáenz, yo creo que sí que han dado un poco, ¿no? Y se han movido alrededor de han comprado ya el concepto de la alianza, ¿no? Entre generaciones, de romper estas barreras, esas etiquetas, porque lo peor en la vida son las etiquetas, el tener que colectivizar siempre todo. Estamos eliminando prácticamente la posibilidad Sí. de mezclarnos a Y veces. estoy de acuerdo porque muchas veces lamentablemente se instrumentaliza esta oposición joven-mayor que mucha gente no Se compraría. instrumentaliza. O sea, yo creo que la gente joven no compraría que porque se jubile alguien, esa persona va a entrar en el No mercado estás laboral. O sea, es una quitando su falacia. trabajo, ¿no? Pero Sino- se instrumentaliza tanto, muchas veces políticamente, ¿no? Sí, señor. No, bueno, y los como- jóvenes piensan que los mayores tienen que jubilarse para Sí. dejarle trabajo y viceversa, los mayores piensan que, claro, como tiene que entrar gente joven, Entonces me tengo que ir. es horrible, ¿eh? Si No, se no, lo porque pensamos sobre bien, todo es bastante es absurdo, horrible. porque ahí se pierde el valor ese de precisamente el engranaje entre lo que está y tiene la experiencia y entre lo que llega y aporta la innovación. Claro. Entonces romper eso es efectivamente estúpido, ¿no? Pero es muy difícil hacer pasar porque ocurre con lo mismo con el género. O sea, el considerar, porque se instrumentaliza políticamente, ¿no?, que el feminismo va contra Claro, los hombres, no. es precisamente, o sea, quererlo desviar de su objetivo, porque el feminismo lo que pretende que es igual que el edadismo, o sea, hacer una Efectivamente, sociedad sí, señor. mejor, Igual. en la que se aprovechen todos los talentos, todas las capacidades y todos los esfuerzos, que siempre va a salir una sociedad con un resultado mejor que si a la mitad o más de la mitad la excluyes, ¿no? Es que el hecho es que Entonces- muchas veces se instrumentaliza de forma ideológica, de forma muy malintencionada, muchísimas cosas que tienen que ver con los derechos humanos. Yo creo que lo mejor para impulsar el respeto a los derechos humanos es no intentar mezclar ideología con derechos humanos. Es que los por derechos eso humanos son no derechos pueden tener humanos. ideología. Existen porque Existen. somos humanos. Efectivamente, pero tenemos que usar. Bueno, vamos con los minutos. No sé cuánto nos queda, director. 5 minutos. Ah, pues fenomenal. Pues vamos estupendamente. Es que ya está pensando en minutos de oro, en cambio tenemos tiempo para todavía estar con minutos de bronce, plata, etc. Bueno, vamos a abrir también un poquito para abrir frentes, ¿no? Porque de esto también hablamos muy poco, que es el tema de la salud mental, que a mí me interesa mucho. Porque como os comentaba, por mi trabajo, que llevo en esto del liderazgo, de trabajar con personas, con recursos humanos, más de 30 años, 32 años, me he encontrado con muchísima gente que llega un momento que realmente tiene problemas mentales, psicológicos, emocionales, relacionados con el hecho que le despiden, que no encuentra trabajo, etc. Todo tema relacionado con la edad, por ser expulsado, por no encontrar trabajo. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia o qué podéis aportar a este tema? Porque además, volviendo a la productividad, evidentemente, si la depresión es muchas veces en un 56%, si no me equivoco mal, es causada por temas relacionados con la edad, pues tenemos un problema de productividad también importante. Sí, o sea, los estudios que yo mencionaba que aparecen reflejados en el Informe Mundial sobre el Edadismo implican el impacto que tiene el edadismo en diferentes facetas de nuestra salud y nuestro bienestar. Y una de las facetas es precisamente la salud mental. O sea, el edadismo está claramente asociado a la aparición de depresión, a la experiencia de depresión a lo largo del tiempo, incluso aparición de síntomas depresivos. También al deterioro cognitivo, que muchas veces no se considera, ¿no? Sí, que O sea, no tiene edad, además. Sí, o sea, está claramente, hay una clara asociación. Entonces, entornos laborales
que no prohíben esta forma de discriminación son entornos laborales enfermos y que, o sea, en ese sentido, ¿no? De que nos abocan a potencialmente padecer una enfermedad de salud mental. El otro problema que tenemos, si miramos el edadismo más allá del entorno laboral, es que además en el sistema sanitario la enfermedad mental en la población mayor se tiende a normalizar. Se tiende a suponer que es normal que tengamos una depresión, que porque se nos ha muerto una pareja, porque se nos han muerto unos amigos, o sea, se entiende como algo lógico. Entonces muchas veces los profesionales sanitarios no necesariamente aplican la misma gestión de un caso de depresión en una persona mayor que en una persona más joven, ¿no? Qué importante. Qué Lo importante. mismo con el suicidio, y tampoco se visibiliza el suicidio en la vejez, ¿no? Y sabemos que hay tasas muy altas en España y en otros países. Y añado a eso si además eres mujer. Exacto. Porque en el tema de la sanidad, claramente la mujer otra vez es castigada, ¿no? Porque hay unas patologías que son propias de la mujer, que se han estudiado muchísimo menos. Sabemos que la investigación de fármacos, evidentemente, no están generalmente orientados a cómo esos fármacos afectan o pueden, o sea, qué consecuencias pueden tener con respecto a las mujeres. O sea, que, por tanto, ahí, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. En general, a las mujeres y a las mujeres de más edad, pues todavía peor, ¿no? O sea, que, y en el caso de la salud mental, normalmente la mujer tiene doble presión, porque tiene la presión de no tener trabajo, más la presión familiar que generalmente recae totalmente sobre ella, ¿no? Y todo eso no se considera. O sea, y eso claramente tiene un efecto pero muy pernicioso, ¿no? Sí, bueno, al hilo de lo que estás diciendo, Rosa María, una de las cosas que vemos es que las patologías de salud mental en la población mayor, además, sobre todo en mujeres, porque hay una mayor presencia en mujeres mayores, se tienden a tratar con se medicalizan en vez de a lo mejor ofrecer oportunidades de psicoterapia que se han visto que son igualmente efectivas en algunas de estas condiciones, ¿no? Entonces, una vez más, sí que vemos esta doble carga o esta intersección entre el sexismo y el edadismo muy claro y con un efecto mucho peor en mujeres mayores. De las anécdotas peores y más duras que me han ocurrido últimamente ha sido que de repente en hospitales donde se está cuidando o curando el tema de salud mental de alguien, por ser mayor directamente, te dicen que te vayas a tu casa y que te cuiden tus parientes. Bueno, eso es lo que pasó en el COVID, ¿no? En la mayoría de las residencias. Bueno, eso de forma todavía más grave, visto la cantidad de miles de personas que han muerto siendo abandonadas. Pues estamos en minuto de oro. Bueno, minuto hay algo, aquí nunca somos, pero estamos en un debate electoral. Vania, por favor, ¿qué puedes decir a nuestros espectadores? Bueno, yo vuelvo a lo de la autoflagelación, que me encanta el término autoflagelación. Bueno, ¿cómo era? Autoinfligido. Autoinfligido, perdón. Soy italiano, ya sabes. O dirigido contra nosotros mismos. Venga, es más fácil. Venga, para que nuestros espectadores no se eso, ¿qué le puedes decir? A ver, yo diría que es importante que nos proyectemos en la vejez. Tenemos una imaginación bastante pobre. Cuando alguien te pregunta qué quieres ser de mayor, tu imagen de quién es alguien mayor es alguien de alrededor de 30 años y pensamos en la esperanza de vida hoy en día, tenemos que tener un poco más de imaginación. Creo que proyectarnos en la vejez, construir un proyecto de vida para esta etapa de la vida, nos puede ayudar también a enfrentar algunas de estas discriminaciones que sufrimos. Y desde luego necesitamos abogar porque se cambie la grandísima discriminación que sufrimos en todos los entornos. En el institucional hablábamos del empleo, hablábamos de la sanidad, pero es que hay muchos otros medios de comunicación también mencionamos, ¿no? Acceso en las entidades bancarias lo vemos. Pensad cualquier esfera de vuestra vida y seguramente hay edadismo en esa esfera. Y también lo sufrimos en las relaciones. Entonces yo animaría a las personas que nos están viendo o escuchando a que cuestionen y desafíen edadismo que vean. En una tarjeta de cumpleaños, en una conversación que tengáis con un amigo, ¿por qué nos seguimos riendo de esto en vez de cuestionarlo y decir basta? Porque esto obviamente, a lo mejor a día de hoy, concretamente no me está haciendo daño, pero desde luego el día de mañana sí que me va a hacer daño. Muchas gracias, Vania. Rosa María. Pues yo la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? De no transmitir y seguir insistiendo en estereotipos y tópicos, ¿no? Y creo que hay una enorme responsabilidad porque efectivamente hay que trasladar la imagen real de los mayores de hoy. O sea, redefinir el concepto, cambiar los calendarios sociales. O sea, cada uno tenemos derecho y cada una, o sea, a hacer lo que queramos con nuestras vidas. Y entonces, ya digo, yo voy para los
los 80 años el año que viene y ahí ando pues haciendo expediciones en todo terreno por todas partes, ¿no? Me miran como un bicho raro, sí, bueno, pues no me importa. Y entonces creo que hay que llevar este tipo de mensaje a las escuelas, porque efectivamente hay que prepararse, igual que te preparan para otras cosas de la vida. Bueno, pues la vejez es realmente una etapa importantísima. Sin duda. Y que puedes disfrutarla enormemente y que puedes aportar enormemente. Por tanto, esos son dos conceptos que hay que inculcar desde pequeño en las escuelas y que desde luego hay que exigir a los medios de comunicación. Y a este mensaje... Y a los que nos ven, yo lo que les voy a decir es que estén ocupadísimos viviendo como les dé la gana. Bueno, yo a este deseo de Vania y de Rosa María me añado yo pasado mañana cumplo 60 años, tengo la cabeza cada día más fatal, pero porque cada día me siento más joven, estoy mucho mejor que cuando tenía 30, mucho más apasionado y mucho más feliz, incluso personalmente, que la edad está aquí y aquí. No nos hagamos engañar por la instrumentalización y por los falsos mensajes. Y lo que tenemos que hacer, y aquí estamos de acuerdo en esta mesa, que tenemos que ayudar a que realmente todos, entre todos, superemos esta discriminación que desde cuando nacemos nos impone como algo absolutamente obligatorio. Gracias. Y gracias, Rosa María. Gracias. Gracias, Vania. Amigos, después de esta magnífica tertulia en la cual Rosa María Calaf y Vania de la Fuente nos han abierto realmente el conocimiento a muchos temas relacionados con el edadismo, y no solo datos, también convivencias como la de Rosa María, bueno, y una experta extraordinaria, una de las mayores expertas en edadismo a nivel mundial. Pues nos toca también ver un poco esta ventana de la diversidad, esta ventana que tenemos en el Círculo de Mil Colores con Miguel Ángel Sacuar, que seguro nos tocará de nuevo el tema y más cosas. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal, Miguel? Pues sí, vamos a empezar efectivamente con este tema, siguiendo la estela de este encuentro, el primer encuentro de Futuro Senior, con las dos invitadas que hemos tenido hoy en el programa. La población envejece en nuestro país y los seniors se sienten discriminados. De ahí que estemos poniendo el foco aquí en estos foros. Fijaos, algunos datos. La población mayor de 65 años en nuestro país ya es más del 20%, pero se estima que llegue hasta el 30,4% según datos del Instituto Nacional de Estadística en el año 2050. Y si ampliamos un poquito la horquilla, en ese año la mitad de la población tendrá más de 50 años. Es decir, estamos en ese proceso de envejecimiento social que parece que ya es irreversible. Y esto, claro, se refleja en todos los ámbitos de la sociedad, también en el ámbito laboral. Hoy en día la franja de edad laboralmente más activa, la más numerosa, son las personas entre 45 y 49 años. Una franja que ha ido creciendo en esa horquilla de edad durante los últimos 10 años, no ha dejado de crecer. Cada vez más los que trabajan, la mayoría de los que trabajan son senior. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Pues entre otras muchas cosas, porque el hecho de ser senior es uno de los principales motivos de discriminación laboral. Es decir, son la mayoría, pero se sienten discriminados y hay que buscar soluciones entre la empresa privada y la administración pública, todos los agentes sociales, para que esto deje de ser así. Esto tiene consecuencias gravísimas. Por un lado, para la salud. La Organización de las Naciones Unidas calcula que hasta 6,3 millones de personas sufren depresión en el mundo por este motivo. Y también para la economía, por supuesto. Las empresas grandes, especialmente, que no tienen trabajadores senior, que prescinden de ellos, pues son menos rentables, finalmente tienen menor facturación porque están desaprovechando muchísimo talento. Por tanto, es muy necesario el reclamo que realizan los senior, el reclamo que han hecho en nuestro evento el día 22, el pasado lunes, y que nosotros hacemos desde aquí, desde este programa especial dedicado a este tema. Más cosas, vamos a hablar también un poquito de discapacidad, porque se acaba de hacer público un informe del Instituto Guttmann. El informe participa sobre la realidad de las personas con discapacidad y la soledad. Nos dicen que casi el 16% de las personas con discapacidad en España se sienten aisladas y más del 17% perciben que los demás, aunque están a su alrededor, no están con ellas, no las acompañan. Y esto es un grave problema para su inclusión. Ya hemos hablado muchas veces de los problemas que tienen de inclusión laboral, también dentro del ámbito de la formación, y encima, como sociedad, no les acompañamos lo suficiente. Se sienten solas y es algo en lo que todos tenemos que hacer algo. Y para terminar, un toque
cultural, artístico, hasta el 30 de abril. Podéis disfrutar todos vosotros, todos los que estéis en Madrid, os acerquéis a la ciudad, en la Galería Blanca Soto de la 8ª edición de Arte Inclusivo, donde 25 artistas con discapacidad exponen sus obras. Es una iniciativa de la Fundación Rastad, de la Fundación Amas, la Fundación AON y Loewe Perfumes, en la que vais a encontrar pinturas, esculturas, fotografías, un montón de obras de arte que demuestran que el arte y la creatividad no tiene barreras ni prejuicios, así que todos a disfrutar del arte inclusivo. Bueno, como siempre es el momento de abrir nuestra ventana al mundo con nuestro corresponsal desde Londres, Julio Bruno, que hoy nos hablará de las elecciones en Venezuela y también de la decisión del Congreso americano de aprobar las ayudas a Israel, a Ucrania. Julio, ¿qué nos cuentas? Hola, Euprepio. Una vez más, buenas tardes. Hace unas semanas que no te veo porque he estado por el mundo, como siempre viajando y también escuchando y aprendiendo cosas que ocurren a nivel internacional, y hoy te traigo dos noticias para nuestros oyentes. La primera es sobre Estados Unidos, que la semana pasada finalmente aprobó un paquete de ayuda a Ucrania, que como siempre no incluye solo Ucrania, que incluye Israel, incluye Taiwán y alguna provisión más. El paquete de 95.000 millones de dólares, que no está mal, fue aprobado por 79 senadores a favor y 19 en contra. Y de estos 95.000 millones, 60.800 millones son para la ayuda a Ucrania en su guerra no provocada contra Rusia. 23.600 millones son para Israel, para ayudar al país con su guerra de Gaza, en Gaza contra Hamas, y también para ayuda humanitaria en Gaza, que incluye esta medida. Y 8.100 millones son para Taiwán en su, digamos, pre-lucha contra el gran imperio chino, que de alguna forma quiere, por así decirlo, apropiarse de Taiwán y terminar con su independencia. Chuck Schumer, el líder del Senado americano, cuando aprobaron este paquete, dijo que América confirma su promesa de actuar como líder en el mundo y parar a criminales autócratas como Vladimir Putin, y demostrarle a Putin que apostar contra América es siempre un grave error. Una declaración de intenciones bastante clara. Además, en estos paquetes en América, del Senado y también del Congreso, siempre hay más provisiones. En este caso, el Partido Conservador Republicano Americano puso una provisión que al final se aprobó sobre cerrar TikTok en América si el gobierno chino no lo vende a Estados Unidos, la parte americana, dentro de un año. Hay mucho miedo en Occidente y en particular en América de cómo el Estado chino está utilizando TikTok como método de infiltración y de provocación y de muchas cosas más, sobre todo la juventud americana y de Occidente en general. Como se ha aprobado junto con este paquete de ayudas a Ucrania, Israel y Taiwán, es parte de la ley y esto entra en vigor ahora. ¿Qué ha dicho Rusia? Pues bueno, pues primero que eso se lo esperaban, que es normal y que no van a ganar y que América se equivoca y que etcétera, 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 etcétera. Más hablador fue Dmitry Medvedev, que lo conoceréis como aquel primer ministro títere marioneta puesto por Vladimir Putin. Y este Medvedev dijo claramente que pedía una guerra civil en América para terminar con el imperio demónico del siglo XXI. Y aquí en España todos recordamos nuestra propia leyenda negra al ser un imperio a nivel mundial, y ya sabemos que lógicamente cuando estás arriba todo el mundo te odia, y en este caso América, que hace muchas cosas mal pero también hace muchas cosas bien, para mucha de esta gente, sobre todo los autócratas del mundo, es el imperio del mal. Pues muy bien, señor Medvedev, que siga usted deseando esas cosas tan bonitas a los demás. La otra noticia que os traigo hoy es sobre Venezuela. En Venezuela la oposición finalmente ha elegido a un candidato único y unitario, que es Edmundo González, de 74 años, que fue embajador de Venezuela en Argentina
y se ha postulado como candidato único, ya que María Corina Machado, que fue elegida en octubre del año pasado como la candidata de las primarias de la oposición, fue pues inhabilitada por Maduro y sus secuaces, porque lógicamente en Venezuela, si vas contra el régimen, si eres opositor, pues o te secuestran, o te matan, o te inhabilitan, o te meten en la cárcel, o todo. En fin. Yo estoy ahora contando los días en los que Maduro se inventará algo, alguna acusación, por supuesto falsa, para que Edmundo González, que parece que tiene muchas perspectivas de ganar unas elecciones si fueran justas, que no lo son, ni lo van a ser, porque con un autócrata como Maduro ya sabemos lo que nos espera, y desgraciadamente en ese país tan bonito que yo tuve el placer de visitar muchas veces, más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, los que han tenido casi suerte de abandonar el país, porque eso ya no es un país, es una vergüenza lo que está ocurriendo en Venezuela. Y desde aquí yo les deseo lo mejor al gran pueblo venezolano, que está pasando unos años terribles, con una economía totalmente destrozada, sin ningún futuro, sin ninguna visión de lo que son, de lo que pueden ser, por culpa de un así llamado gobierno que no les deja ser lo que pueden ser. Desde aquí espero que el señor Edmundo González pueda realmente presentarse a unas elecciones lo más libres posibles y que después, si sonara la campana, el señor Maduro aceptara esto, pero vamos, en absoluto, ni lo va a dejar que pase, y si pasa no va a decir que no ha ganado o que se ha robado las elecciones, etc. Así que le deseamos lo mejor y, como siempre, buenas noches y mucha suerte. Bueno, hoy ha sido un programa muy emocionante, hablando con Rosa María Calaf y Vania de la Fuente de edadismo, de la discriminación terrible que desde siempre hemos tenido los mayores, me incluyo, visto que ya esta semana cumplo 60 años, un niño como todos vosotros que tenéis mi edad o menos o más, que da igual, ¿qué más da la edad? Y luego también ha sido un día en el cual hemos hablado, como no, y hemos abierto el programa con esta noticia de la decisión de llevar al Consejo de Ministros la posibilidad de indemnizar a todas las víctimas de abusos sexuales, de casos de pederastia, cuáles delitos ya han prescrito penalmente. Una decisión que aplaudo, aunque me enfada el hecho que no pague la Iglesia.